Parte de las cosas que pasamos durante el día son diferentes posturas para tratar de poder realizar nuestras actividades como cotidianas y sobre todo muchas tienen que ver con el aspecto laboral o con nuestros hobbies. Y en realidad a veces es completamente inconsciente, como ahorita que yo les estaba hablando, ¿no? De tratar de acercarse a la pantalla o tratar de acomodarse y de aproximar el tronco y exagerando la salida del cuello y esto va condicionando que, aparezcan como diferentes dolencias a lo largo del cuerpo. Entonces, normalmente, alguien no se acerca a consulta y te dice: "Tengo algún problema de postura y quisiera corregirlo", ¿no? Normalmente lo que se acercan es con una dolencia. Entonces, ¿cómo se sienten las malas posturas? Y en realidad, las malas posturas que adquirimos a lo largo del día en posiciones estáticas o en posiciones que impliquen el movimiento, se perciben como una sensación de rigidez, porque ese músculo se empieza a poner más corto, o tal cual como dolor. Tengo dolor en el hombro, tengo dolor en la espalda baja, o siento que ya no me estoy pudiendo mover igual, como si tuviera como contracturas, o tengo afectado, ya incluso mi equilibrio por la mala postura que tengo, o estoy notando que está como disminuida mi movilidad. Y vamos a desdoblar un poquito como si fuera este escenario, o sea, sentados, que esta es la postura como más común al estar trabajando o al estar leyendo, al ver nuestro celular para realizar alguna actividad. Lo que hacemos, les digo, es como por tratar de interesarnos o al escuchar algo, aventamos el cuello hacia adelante. Entonces, en esta imagen, lo que está representado es como al momento de aventar el cuello hacia adelante, esta musculatura se empieza a volver más corta y la parte posterior de nuestra espalda alta se empieza a como si tuviera que recorrer mayor distancia y se empieza a poner como más floja. Entonces, es como un doble componente, como si estuviera contracturada la parte anterior y debilitada la parte posterior, porque la cabeza ya está recorriendo o está haciendo, digamos, como un recorrido más largo, y entonces ese músculo tiene que tener también una longitud mayor. Pero no solamente es esta parte de la musculatura del cuello, es la musculatura del pectoral, este músculo profundo que se llama el psoas ilíaco, la parte posterior de nuestros muslos, las pantorrillas y diferentes cosas. Entonces, esa postura como tan característica de estar como interesado, han demostrado que se aumenta la presión de los discos intervertebrales dependiendo la angulación que uno tenga. Entonces, puede ser una postura de, estar así de pie, donde esa presión que recibe el disco es del 100%. Cuando yo estoy como en esa posición como relajado, recargado hacia atrás, se habla como de un 105%, y esta se va incrementando dependiendo de qué angulación yo tenga dentro de mi espalda, de tal forma que este mal hábito a veces de estar leyendo mientras está uno en el baño o de estar viendo el celular mientras está uno en el baño, es la que peor, o que le ejerce como mayor presión a los discos vertebrales y que eso puede favorecer que uno tenga como algún dolor. Les mencionaba, no solamente eso, o sea, una postura sostenida sentado hace que se contracture o que se acorte la distancia entre los músculos gemelos, y normalmente esos músculos gemelos a quien le pasan la información es al tendón de Aquiles, y puede uno empezar con dolor o con incluso al momento de realizar algo brusco, lastimarse el tendón de Aquiles o llegar a la ruptura, o si no se evita el problema en el tendón de Aquiles, donde se presente es en esta sensación cuando uno al despertar da los primeros pasos y pareciera que camina como pollo espinado, por tener, acortados los músculos de la pantorrilla que se reflejan en la fascia plantar. La otra de las cosas, por tener esa cabeza, hacia adelante y que la musculatura tenga que estarlo cargando como alejado del centro del cuerpo, hace que, al aplastar como las raíces nerviosas que se encuentran aquí en la parte posterior del cuello, eso desencadena un dolor de cabeza muy muy intenso, porque tanto el músculo trapecio como un músculo que se llama el elevador de la escápula están haciendo como un trabajo doble. Entonces, les decía, es un componente de contractura de la musculatura de la parte anterior, con una debilidad de la parte posterior, porque esos músculos, tienen que llevar como un recorrido más amplio, o sea, es como si se aumentaran en longitud. Incluso
hay métricas para decir, a ver, bueno, qué tan afectada está la postura de esta persona. Y entonces se le coloca a las personas recargadas en la pared, se les pide que traten de alinear su cuello y en teoría la cabeza debe de recargarse perfectamente bien cuando estamos recargados en la pared. Sin embargo, por tener esa postura crónica de la anteproyección del cuello o el hacerla hacia adelante, va generando esas contracturas musculares y eso se llega como a estadificar de acuerdo a qué tanta distancia hay desde la pared hasta mi cabeza y se va monitoreando en la medida que se meten como protocolos de rehabilitación para ver que la persona pueda volver a recuperar eso. Y uno diría, bueno, pues a lo mejor solamente se ve mal, ¿no? Te ves desgarbado, enderézate, te ves mejor cuando te paras más derecho y cosas así. Pero no solamente es eso, sino que tiene implicaciones incluso en los trabajos respiratorios. Entonces, el tener la cabeza hacia adelante, esta contractura de estos músculos del cuello, origina que también la capacidad que tiene como un músculo que realiza el diafragma de poder deprimir la parte de la cavidad abdominal y poder expandir la caja torácica se ve limitada y por tanto también la capacidad ventilatoria de las personas. Y a esta, que es la contractura del piramidal muy común por las malas posturas sentado, también es conocida como la contractura del taxista por el tiempo prolongado que luego pasan ellos en estas condiciones como de sedentarismo por los traslados que tienen que realizar o por los tiempos de manejada. Entonces, esta contractura, ¿por qué es tan relevante? Por la cercanía que pasa el nervio ciático respecto del músculo y que luego puede llegar a aplastarlo y desencadenar un dolor como si fuera un dolor tipo ciática, ¿no? Entonces, sin embargo, pese a todo este análisis que estamos viendo, de la mala postura que puede uno llegar a tener a lo largo del trabajo o al estar haciendo algo recreativo, han hecho muchísima investigación en cuál sería como la posición adecuada y dicen sentarte y que se haga un ángulo de 90 grados de tus rodillas respecto de la silla que estás utilizando. A veces dicen, bueno, que tus piernas estén un poquito más altas para que descanse tu espalda, utilizar cojines de soporte lumbar. Chistes que han invertido bastante como en aspectos de ergonomía. Hay sillas, pues la verdad, de un precio bastante alto. Sin embargo, realmente lo que han demostrado es que no hay ni siquiera una postura estática ideal, sino que uno tiene que estarse cambiando en determinadas posiciones, porque aunque uno tuviera así la postura estática ideal, por el simple hecho de ser una postura sostenida, genera contracturas. Entonces, esto al final de cuentas lo que nos traduce es que nacimos para movernos y cualquier posición que se mantenga por más o postura que se mantenga por más allá de un tiempo determinado nos va a generar algún problema. Y de pie, este tipo de esquemas nos muestran el cómo se da una combinación entre la debilidad que tiene el cuerpo y las contracturas que tiene el cuerpo de una persona. Y a veces puede llegar esto a ser como tan complejo porque no es que siempre se presente como bajo el mismo patrón y tiene que ver también, como lo vamos a ver más adelante, con las cosas que nos van sucediendo como a lo largo de la vida. Entonces, en el caso de aquí, en azul se ve el patrón muscular de debilidad y en rojo las contracturas. Entonces pueden tener las personas posturas completamente diferentes con contracturas presentes y con debilidades musculares. Entonces esto es lo que se va trabajando de manera individual para ir haciendo que la persona vaya teniendo como mejor postura, ¿no? Y a veces en esto también cae la utilización de aditamentos que le jalan a las personas los hombros hacia atrás y hacia abajo y tratan de mantenerlos rectos, pero estos mecanismos lo único que hacen es mandarle una señal al cerebro como que ya hay un agente externo que está realizando el trabajo y que ya no es necesario activar la musculatura para que esta persona lo esté haciendo, sino que ya alguien lo está haciendo por su cuenta y eso va exacerbando como la debilidad muscular. Entonces, sí, claro que hay patrones como característicos como los veíamos ahorita y una supuesta postura adecuada cuando nosotros estamos de pie, pero eso se logra solo bajo un entrenamiento muscular
que se acompaña de una flexibilidad y de un entrenamiento neuromotor para que todo en conjunto pueda darse y no sea hasta incluso como posturas forzadas. Pero esto sería el asunto estático. También para tener las malas posturas luego tiene que ver con decisiones de cómo hacemos ciertas actividades de la vida diaria, como la forma de cargar o de levantar algún objeto, cómo se debe de hacer de manera adecuada. Y al dormir o al estar acostado, aquí es mucho sentido común, ¿no? Si nosotros hemos hablado, voy a adelantar tantito hacia adelante, hemos hablado de trazar como una línea recta de todas nuestras vértebras, como si estuvieran así alineadas una tras otra. La forma más adecuada de estar acostado para no tener ningún problema es justo tratar de llevar esa continuidad entre nuestra zona cervical hasta nuestra zona lumbar. Todo aquello que vaya a alterar, o sea, que esté más alta la parte cervical, va a generar que existan esas curvaturas que exacerben molestias o contracturas a lo largo del cuerpo. Y en este a lo mejor no está trazada la línea, pero acostarse boca abajo lo único que hace es exacerbar esa curvatura natural que tenemos de lordosis en la parte de la espalda baja y presentar ese tipo de dolor. Entonces, ya que está uno así pensando, de repente luego me han llegado pacientes que me dicen, no aguanto el hombro porque y me duele siempre al despertar, ¿no? Y entonces ya que se les pide, a ver, pregúntale a tu esposa o a tu esposo o a la persona con la que compartas la cama, em, cómo duermes, ¿no? Y de repente posturas así del brazo todo extendido, y dormido sobre él, o abrazado y así o sea, como con posiciones que llevan a un rango de movilidad completamente aberrante a alguna articulación, y esa es la causa por la que están presentando como dolor, o sea, son posturas inadecuadas para dormir. Y uno diría, bueno, pero es que ese es un proceso inconsciente en donde mi cuerpo decide cómo acomodarse, sí, pero a lo mejor yo puedo evitar el quedarme acostado en una posición en la que después voy a tener algún problema cervical o algún tipo como de dolencia, y mejor siempre escoger esas posiciones en las que estoy acostado de lado con una almohada entre las piernas, o si me acuesto boca arriba con una almohada en la parte de abajo de las rodillas para que se recargue mi espalda baja, o si estoy acostado boca abajo, tendría que colocarme una especie de almohada que me suba la pelvis para que esté alineada mi columna. Entonces, cuando se habla de la postura, siempre va a estar la postura estática, que es esa actitud que asume mi cuerpo cuando estamos completamente inactivos, y que les decía, a veces es así tan viciada como estas flexiones de cuello que van a llevar a que se exacerbe todavía más el recorrido más largo que hacen los músculos de la parte posterior, y que todos estos estén contracturados o estén más cortos, que en la medida que más tiempo es, más se incrementará el problema y mayor el dolor, y luego acompañado como con otro tipo de cosas, ¿no? Trabajar así pues puede generar que me empiece a contracturar igual de los hombros o de otras cosas. Y las posturas dinámicas es esa acción ya coordinada de los músculos para mantener la estabilidad. Entonces, desde cosas maravillosas como las que hacen luego, pues la gente que se dedica al deporte o al baile, o lo que les mostraba desde cómo cargar algunas cosas, ¿no? Entonces, parte de lo que luego dicen es que yo tengo esta postura porque me la heredó mi papá, ¿no? O me la heredó mi mamá. Y a veces sí es bien interesante cómo puede uno ver papá e hijo, o papá e hija, y se paran idéntico, caminan igual, ¿no? Porque sí, de cierta forma se aprenden ciertos patrones y sí se hereda, así como se hereda la densidad mineral ósea, y algunas personas tienen mayor susceptibilidad a tener osteoporosis. Pues claro que sí, o sea, sí nos heredan a lo mejor a veces una forma como se tiene el tórax, o una escoliosis, o cuestiones así que no elegimos nosotros, ¿no? Y entonces por eso es la pregunta, ¿no? De, ¿está afectada desde que nacemos? Sí, sí hay personas que tienen desviaciones en su columna, que tienen las rodillas hacia adentro, o que tienen las rodillas hacia afuera, o que nacieron con una luxación de cadera, o con el pie plano, o diferentes cosas que te condicionan a que ya tu cuerpo adquiera como esa actitud.
Pero también la otra pregunta, ¿no? O sea, es un hábito, o sea, ya nací con eso, hay ciertas cosas que sí me las heredaron, pero entonces si fuera ese asunto estático, entonces yo ya sería como víctima de esa postura que tengo y no podría hacer nada, ¿no? Entonces, en realidad, a veces sí tiene que ver con la forma o las costumbres de dónde elegí trabajar, dónde resuelvo ciertas cosas, cómo combino a veces lo que les decía, ¿no? Ver el celular con ir al baño, o acostarme a trabajar en la cama. Y hay otras cosas que van favoreciendo porque se afecta con el paso del tiempo y con las cosas que vamos viviendo. Entonces, también procesos como el embarazo y esta adaptación postural que tiene que ocurrir en el cuerpo, el incrementar de peso y cómo se tiene que adaptar para no perder el equilibrio y el opuesto, cuando existe una pérdida o una disminución en el porcentaje de grasa, como el centro de gravedad se tiene que ajustar para poder restablecer como la postura, si tuvimos que estar hospitalizados, si nos lastimamos, o sea, también es ese tipo de cosas, ¿no? Y les dejé esta, ¿no? Que si también tenía que ver la postura con el estado de ánimo, ¿no? Y me gustó, ¿no? Que dice, esta es mi postura deprimida, ¿no? Y dice, cuando estás deprimido, esto de la postura es muy importante, ¿no? Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza porque enseguida te empiezas a sentir, mejor, ¿no? Si quieres que te salga bien esto de estar deprimido, tienes que poner la cabeza así y adquirir esa actitud de deprimido, ¿no? Y es el que luego dicen, no, pues yo camino así porque me siento mal, ¿no? Y les decía, ¿de qué depende la postura? Pues de muchas cosas, de nuestra base esquelética, pero no es solamente el esqueleto, sino los músculos que convergen ahí, si están fuertes o ya vimos si están contracturados o y si los otros están débiles o están más largos, del proceso de envejecimiento, de qué tanto entrenamos, de las posturas que adquirimos a lo largo del día, de las lesiones que a veces se nos van acomodando a lo largo de la vida y que a lo mejor no rehabilitamos. Les digo, sí hay como unas curvaturas que se consideran normales o anatómicas que debe de tener nuestra columna vertebral. Y en función de eso es que se dice, bueno, a esta persona habría que mejorarle la movilidad a lo mejor de las escápulas o fortalecerlo a nivel del abdomen o diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se mejora? En realidad el objetivo es mejorar los rangos de movimiento que tienen las personas y esos rangos de movimiento a veces se van limitando por las contracturas que se van presentando. Esos rangos de movimiento también se les tienen, no solamente es que yo tenga mi articulación en su longitud completa, sino que esté fuerte para proporcionarle estabilidad. Y les decía o les digo mucho durante las sesiones de ejercicio, ok, fuerte, pero flexible porque la flexibilidad me permite tener movilidad. Si yo estuviera muy fuerte, a lo mejor solamente estoy estable, pero termino volviendo como a mi cuerpo rígido, ¿no? Y eso es un poco la postura de la gente que hace mucho gimnasio y es esa postura rígida con los hombros hacia adelante, donde hace falta todo un componente de elongar y de fortalecer como la parte posterior y de ahí también colocarle como la conectividad nerviosa. Entonces va tomando sentido el por qué entrenar la fuerza, por qué entrenar la flexibilidad y a esos dos componentes colocarles el estímulo del sistema nervioso o el entrenamiento neuromotor. ¿Para qué? Para que sin que yo esté como todo el tiempo, así, hombros hacia atrás y hacia abajo y me ajusto y voy a cargar algo, mi cuerpo ya lo haga de manera automática. Entonces, hay cosas como los hábitos que tienen que entrenarse, de manera repetida para que puedan entrar en la conducta como de una persona y que ya cada vez los haga de manera más, automática, ¿no? Entonces, yo decido en qué sitio de trabajo, más bien en qué sitio voy a trabajar, yo decido cómo voy a dormir, qué características tiene mi almohada, todo eso, y lo voy repitiendo y repitiendo hasta que ya se me haga como una manera totalmente natural. Decido
lavarme los dientes de pie, utilizar un vaso y ya nada más enjuagarme y escupir, ahí es en el momento en el que me agacho. Decido que cuando volteo a ver el celular lo veo así, o si quiero leer algo, me coloco para poder leer y tener como más alineado mi cuerpo. Decido meter como pausas activas, pero todo eso voy yo entrenando el hábito. Voy entrenando la fuerza para que no sea obligatorio que yo esté aventando mis hombros hacia atrás y hacia abajo, y voy entrenando la flexibilidad para tener la movilidad, pero lo neuromotor da la automatización de todos estos procesos para que no tenga yo que estar piense y piense lo que hago, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos durante las sesiones de ejercicio es pensar como en estas zonas o estas áreas más frecuentes de contracturas por la vida que llevamos, la mayoría, que a veces está más recargada hacia conductas sedentarias o al sobreuso con ciertos pasatiempos, ¿no? Entonces, si yo tengo contractura de esta parte a nivel cervical, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estiramientos para regresar a ese músculo a su posición original. Pero si yo nada más estirara y le pidiera a esa persona, oye, mantente derecha, pues le haría así de, ay, ya me cansé, ¿no? No, es que tienes que mantenerte derecho. No, no es solamente eso, sino que tengo yo que acompañarlo de un fortalecimiento, ¿no? Y en este caso les coloqué nada más el fortalecimiento de la espalda alta, que es lo que está saliendo aquí. Y este ejercicio que justo les decimos mucho, es un ejercicio para el músculo serrato, que es que en realidad lo que hace es jalar a los hombros hacia atrás y hacia abajo, y eso es lo que permite que se vaya alineando como la postura, ¿no? Y así diferentes componentes, ¿no? Entonces pensamos en esta chica una debilidad de músculos abdominales con contractura muscular en la zona lumbar. Entonces, todos esos ejercicios que llevan a elongar la espalda baja, ejercicios que estiran la parte anterior del muslo y que estiran también la pantorrilla. Y después no es solo estirar, ok, lo estiro, pero no me puedo quedar ahí, yo tengo que fortalecer. Entonces, importantísimo el tilt de pelvis, porque ese giro que nosotros hacemos, que les digo, a veces le he explicado a un paciente, como si te imaginaras que estás jugando futbolito, ¿no? Y algo, ese riel con el que se juega futbolito, te atravesara la cadera. Ese es el movimiento que se hace de la cadera, ese es el famoso tilt. Entonces, ese tilt lo que hace es acortar la musculatura abdominal y que cada vez esto se vaya fortaleciendo para poder alinear las características de la pelvis. Entonces yo alargo estos músculos, dejan de estar como jalando, ya están en su longitud adecuada, fortalezco la musculatura abdominal, fortalezco la musculatura glútea con ya sea sentadillas, los que lo hacen en las sesiones de la mañana, o con el bastón, los que lo hacen en silla, que hago esa mini sentadilla o en la pared, o con elevaciones laterales de mi pierna para fortalecer el glúteo medio, con elevaciones hacia atrás de la rodilla para fortalecer los flexores de rodilla, y entonces pongo fuerte esta musculatura y automáticamente es un principio de cuerdas, ¿no? Suelto las que estaban apretadas, fortalezco o acorto las que estaban débiles, y eso va mejorando como la alineación de las personas, ¿no? Y este es un componente parecido en la parte anterior al que vimos, en donde yo necesitaría estirar la musculatura del pectoral, la musculatura del serrato, la musculatura del cuello, y fortalecer toda la parte posterior. Entonces, ejercicios que me ayuden a elongar los isquiotibiales y que me ayuden a fortalecer la parte anterior del muslo, o también la parte de baja de la musculatura abdominal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos o debemos de tratar de hacer para cuidar la postura? En realidad, tener conciencia plena durante las actividades de la vida diaria, ¿no? Ustedes, es tener conciencia plena mientras estoy haciendo mi sesión de ejercicio, pero también tener conciencia de
cómo me estoy vistiendo, cómo me estoy acostando, cómo estoy haciendo ese pasatiempo favorito como de lectura, o si de repente veo mis redes sociales, cómo estoy volteando a ver el celular. Tratar de evitar el sedentarismo prolongado porque las posturas sostenidas generan contracturas musculares en diferentes áreas, ya lo vimos, a nivel cervical, a nivel del hombro, a nivel del pectoral, en la parte posterior del muslo, en las pantorrillas, en el glúteo. Entonces, nacimos para el movimiento. Hay que incrementar el movimiento cotidiano. Hay que tratar de mantener un peso saludable para evitar esas modificaciones que tiene que hacer el cuerpo para poder lograr mantener el centro de gravedad. Utilizar el calzado adecuado porque un calzado que también esté muy plano o un calzado que esté demasiado alto exacerba ciertas curvaturas. Por ejemplo, el calzado que está muy plano hace que se nos hiperextiendan las rodillas y se contracturan más las pantorrillas. Y el calzado que está muy alto hace que se arque la espalda baja y genera mayores contracturas a nivel de la zona lumbar y por eso pueden presentar como dolores. También el vigilar que el lugar de trabajo sea adecuado, tener estas modificaciones como posturales, a pesar de tener a lo mejor alguna silla ergonómica, que las cosas que utilizamos como de manera rutinaria estén cómodas y a nuestra altura. Y bueno, esta parte de siempre realizar como el ejercicio multicomponente en donde yo esté fuerte para poder estar estable, flexible para poder tener buena movilidad y con una buena retroalimentación neuromuscular para que pese a que yo no estoy poniendo atención, mi cuerpo sea capaz de adaptarse a